A ver, señores, vamos a hacer un cuestionamiento de tal forma que podamos darnos cuenta en realidad, no con nuestro sentir, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Rey del universo, alabado sea su bendito, su santo y su todopoderoso nombre, Padre eterno. Y alabado sea el bendito y santo y poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, el Verbo de Dios. Le rogamos, Dios del universo, le suplicamos, Padre eterno, quédese con nosotros a lo largo de esta plática, quédese con nosotros a lo largo de todo este audio, Padre eterno, y hágalo usted llegar al mayor número de personas que sea posible, Dios del universo. Hágalo llegar a todas aquellas personas que usted quiera que escuchen esta plática y que quiera que escuchen su poderosa y bendita palabra. Se lo ruego, Dios del universo, en el nombre santo y todopoderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, el Verbo de Dios. Amén. Ok, señores, en esta ocasión, esto no va a ser un estudio, esto va a ser una plática. Y va a ser una plática para usted que no conoce la Biblia y para usted que sí conoce la Biblia. Escuche esta plática, por favor, y escúchela hasta el final. Es breve, no es un estudio, solamente es una plática. Y la plática es para que entendamos o para darnos cuenta en realidad qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios. Y fíjese cómo fue la pregunta. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios? La pregunta no fue qué tan lejos o qué tan cerca nos sentimos de Dios, porque la distancia que tenemos para con Dios no la podemos basar en nuestro sentir. Yo puedo decir que yo me siento muy cerca de Dios, o yo puedo decir que yo me siento muy lejos de Dios, pero señores, no nos estemos guiando por nuestro sentir. Eso es un grave error, así no se mide la distancia para con Dios. Puede haber alguien que diga, yo no me siento tan lejos de Dios, porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no adultero, porque yo no tengo imágenes, porque yo rezo, porque yo voy al templo. Mire, ¿sabía usted que ir a rezarle a un templo, a imágenes, a estatuas o a esculturas, eso es de lo que más hace enojar a Dios? Si usted conoce un poquito de la Biblia, tal vez lo sepa. Si usted no conoce nada de la Biblia, pero sí mucho de su doctrina o de su misa, si usted no conoce nada de la Biblia, pero sí mucho de su misa, de la misa a la que va todos los domingos, tal vez no sepa, pero la idolatría, que es ir a rezarle a una imagen, sea de virgen o sea de santo, sea la imagen que sea, ir a rezarle o a pedirle algo a una imagen o a una escultura, una estatua, eso es lo que es idolatría y eso es de lo que más hace enojar a Dios. Y si usted dice que no roba, que no adultera, que no mata, esos solamente son 3 mandamientos. Recuerde que hay más de 3 mandamientos. ¿Cree que con eso es suficiente? Déjeme, le pongo un ejemplo muy secular. ¿Usted cree que con no engañar a su novia, con sus amigas, ni con sus hermanas, pero sí engañarla con mujeres que ella no conoce, usted cree que eso cambia en algo su infidelidad o sigue siendo infidelidad? Sigue siendo infidelidad, ¿verdad? Asimismo, si usted cumple 2 o 3 mandamientos para con Dios, ¿usted cree que con eso cambia en algo su infidelidad para con Dios? ¿Cree que con cumplir 2 o 3 mandamientos le está siendo fiel a Dios cuando Él pide que se cumplan más? ¿Cree que con eso ya Dios va a ser su Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces volvamos a la pregunta. ¿Cómo se mide en realidad, pero en realidad, repito, vuelvo a insistir, no con nuestro sentir, sino en realidad, en una forma de medir real, ¿cómo mediríamos nuestra distancia para con Dios? Habrá personas que se sientan muy lejos de Dios y tal vez estén más cerca de lo que se sienten. El problema es que nos guiamos por nuestro sentir. Habrá personas que se sientan cerca de Dios,
pero en realidad estén más lejos que aquellos que se sienten lejos de Dios. Es por eso que no podemos guiar nuestra distancia para con Dios en nuestro sentir, y tampoco la podemos guiar en decir que yo no robo, que yo no mato, que yo no adultero, en que yo no tengo imágenes, en que yo sí rezo, en que yo sí voy al templo o a la iglesia. Tampoco la podemos guiar en eso mientras no cumplamos todos los mandamientos o mientras cumplamos solamente 4 o 5 mandamientos dentro del templo o dentro de la iglesia a la que voy, pero fuera de ahí soy otra persona. Por ejemplo, fuera de los rezos, o sea, yo puedo decir que sí rezo, pero fuera de los rezos hablo con maldiciones. Puedo decir que no adultero, pero sí deseo mujeres bonitas y no he podido controlar mis ojos. Puedo decir que no robo, pero sí tengo en mi casa un diablito para que me salga menos de luz. No robo, pero sí compro robado. Todo esto es lo mismo que robar. O puedo decir que yo no mato, pero sí uso anticonceptivos para ya no tener hijos, lo que la Biblia lo denomina como vertir en tierra. ¿Se da cuenta? Tenemos que redoblar esfuerzos, señores. Y hay que medir la distancia que tenemos para con Dios, pero como es real. Se trata de los retirados que en realidad estamos de Dios según los hechos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No según nuestro sentir. Nuestro sentir nos engaña. Mire, vamos a comprobar esto. La pregunta, o una pregunta, que es muy sencilla, nos empezaría a dar la respuesta a esto. Lo primero, o la primera pregunta sería, ¿creemos en Dios? La respuesta va a ser que sí. Tanto de usted, hermano, que pertenece a alguna congregación cristiana o algún templo o alguna iglesia, como del que no pertenece a ninguna religión. La respuesta de la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor a la pregunta de que si creemos en Dios, la mayoría, la respuesta sería que sí. Pero fíjese, de entrada vamos a ver qué nos dice en la Biblia el libro de Santiago en el capítulo 2, en el verso 18, dice, ¿tú crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Pero ¿sabes qué? Los demonios también creen. Ellos también creen en Dios. ¿Y sabes qué les pasa a ellos cuando creen en Dios? Ellos tiemblan. Y entonces yo preguntaría, ¿qué nos hace diferentes a un demonio en cuanto a creer en Dios si ellos también creen en Dios? El solo hecho de decir sí creo en Dios, ¿qué diferencia hay entre nosotros y un demonio que también cree en Dios? Mire, ¿sabe cuál es la diferencia que yo veo? Y no es para bien para nosotros, es para mal. La diferencia que yo veo es que cuando un demonio dice creer en Dios, en ese demonio causa el efecto de temblar cuando cree en Dios. Y mire, la diferencia que yo veo es que cuando a nosotros nos preguntan que si creemos en Dios y nosotros contestamos que sí, eso no nos causa ningún efecto, decir que sí creemos en Dios. Contestamos que sí, sin que cause ningún efecto en nosotros. Y mire que en los demonios causa que tiemblen. Esa es la diferencia que yo veo. Hay más temor en ellos para con Dios que el temor que podemos tener nosotros mismos. Hemos perdido el temor a Dios. Tenemos temor, cuando somos niños tenemos temor de nuestros padres de aquí de la tierra. Cuando somos niños tenemos temor de ellos, de no obedecerlos, porque si no los obedecemos nos van a pegar, nos van a reprender, mínimo nos van a regañar. Creemos que Dios, que es el Padre Celestial, que es el Padre de todo espíritu, creemos que no vamos a tener consecuencias con Él si estamos desobedeciéndole a Él. Esto solamente es para reflexionar. Tendría que meterme a otro tema, voy a tratar de no desviarme. Entonces, decir que sí creemos en Dios no nos hace diferentes a un demonio en cuanto a creer en Dios. Entonces tenemos que analizar esto a profundidad antes de responder estas preguntas que parecieran muy sencillas. Lo son sencillas.
Pero vamos a meternos en la realidad de contestar con lo que es real estas preguntas. ¿Creemos en Dios? Le digo, es una pregunta muy sencilla. Yo creo que más de 3 ocasiones se la han hecho en su vida. Si la respuesta que creemos en Dios es sí, sabemos, o bueno, para quienes no lo sepan, la definición de creer es confiar y obedecer. Si usted no obedece, es que no cree. Así de sencillo. Aunque de palabra usted diga que sí cree. Déjeme, le pongo otro ejemplo secular aquí. Es como si fuera pasando en la calle una mujer bonita que yo no conozco y solo porque es bonita yo digo que es mi novia. Solo porque es bonita, pero ni siquiera la conozco, ni siquiera me conoce. Si hago esto, solo lo estaré diciendo de palabra. Pero ¿cuál será la realidad aquí? La realidad será que no es mi novia, que ni siquiera me conoce y ni siquiera la conozco. Esa es la realidad y esa es la verdad. Eso es lo real, que es lo que estamos buscando con esta plática. Bueno, pues eso es exactamente lo que hará Cristo con muchos que hoy decimos que Él es nuestro Dios o que Él es nuestro Señor. La realidad, lo real, va a ser lo mismo que con la mujer bonita que ni siquiera me conoce y que no es mi novia, que solamente lo digo de palabra y solamente lo digo porque es bonita. Con Cristo y con Dios va a suceder lo mismo. Nosotros de palabra podemos decir que ellos son nuestro Dios o que ellos son nuestro Señor, pero la realidad o lo real es que no lo son. Porque yo creo que si le pregunto, ¿usted puede probar eso? ¿Usted puede probar que Cristo o que Jehová son su Dios? Yo creo que no lo podemos probar con hechos. De palabra sí, pero con hechos no. Y mire, para muestra un botón. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en los versos 21 al 23, dice, para muestra un botón, dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no todos los que decimos que Cristo es nuestro Señor, lo es solo porque lo decimos. No es nuestro Señor Él solo por el hecho de que nosotros lo digamos. Así como la mujer bonita no es mi novia solo porque yo lo dije. Y solo porque iba pasando en la calle y me gustó y está bonita. Así como esa mujer bonita ni siquiera me conoce y yo solo digo de palabra que es mi novia, asimismo muchos estamos diciendo el día de hoy que Cristo y que Jehová son nuestro Dios sin que ni siquiera ellos nos conozcan. Y que ni siquiera nosotros los conocemos a ellos. Porque si yo le pregunto, ¿usted hace lo que pide Dios? ¿Hace lo que pide Cristo? Tal vez usted pregunte, pues no sé ni qué pide. ¿Se da cuenta? Entonces ni siquiera usted los conoce y sin conocerlos dice que ellos son su Dios o que son su Señor. Pero no solo usted no los conoce, Cristo y Jehová tampoco lo conocen usted. Mire, ahí mismo lo dice en el verso 23. Dice que Cristo nos dirá, nunca te conocí, que eso es lo real, esa es la realidad. Y aparte, Él agregará, apártate de mí. Esa es la misma realidad con la mujer bonita que va pasando en la calle que ni siquiera nos conoce. Ella diría, ni siquiera te conozco, ¿por qué dices que soy tu novia? ¿Solo porque lo dices? ¿Solo porque lo dices de palabra? Así mismo nos pasará con Cristo. Bueno, Él es más directo todavía. Él dirá, como dice ahí en el verso 23, nunca te conocí. ¿Por qué dices que yo soy tu Señor si ni siquiera sabes qué es lo que yo pido que se cumpla? Él es más directo en esto. ¿Por qué dices que yo soy tu Señor? ¿Solo porque lo dices? Y le repito, Él aún agregará, apártate de mí. Lo pongo con ejemplos seculares para poder entender preguntas que son tan sencillas. ¿Creemos en Dios? Antes de contestar que sí, pregúntese usted, ¿usted está obedeciendo a Dios? Porque si usted no está obedeciendo a Dios, aunque usted diga de palabra una cosa,
los hechos de no obedecer muestran con hechos, prueban con hechos que usted no cree. Y aquí surgiría otra pregunta, también bien sencilla. La otra pregunta sería, ¿usted tiene un Dios? Respuesta sencilla, sí. Respuesta difícil, ¿cuál es? ¿Cuál es su Dios? El Dios que usted diga que ese es su Dios, el que sea, mire que hay dioses falsos, si usted quiere Buda, por mencionar alguno, el Dios que sea que usted diga que ese es su Dios, los hechos, lo que usted hace, mostrarán que en realidad ese es su Dios. Porque se trata de lo que usted hace con hechos, no de lo que usted dice. Usted hace lo que ese Dios pide que se haga. Entonces, si su respuesta a la tercera pregunta, acuérdese, la primera fue, ¿creemos en Dios? Sí. ¿Tenemos un Dios? Sí. Tercera, ¿y cuál es su Dios? Si la respuesta a esa pregunta es, mi Dios es Cristo, o mi Dios es Jehová, que la mayoría de las personas contestarían eso, entonces yo le preguntaría, ¿y usted está haciendo de hechos lo que Jehová o lo que Cristo piden? ¿Lo está haciendo o ni siquiera sabe qué piden? Si es así, entonces usted solo de palabra estará diciendo que la mujer bonita que va pasando en la calle, que ni lo conoce, es su novia. Usted solo de palabra está diciendo que Cristo o que Jehová es su Dios. Solo de palabra, porque de hechos no lo está mostrando, de hechos. Usted eso que dice con su boca, con sus palabras, no lo puede probar. Y mire, aún veamos el otro lado de la moneda. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Si se trata de que mi Dios es el que yo diga que es y lo es solo por el puro hecho de yo decirlo, es absurdo. Pero vamos a suponer que así fuera. Solo por el hecho de yo decir, de mis palabras decir que X Dios es mi Dios, ¿lo es? ¿Solo por decirlo de palabra? Mire, si yo digo que yo soy millonario, ¿me convierto en un millonario solo por el hecho de que lo dije? Déjeme ser más absurdo. Si yo digo que yo soy astronauta, ¿me convierto en un astronauta solo por el hecho de que lo dije? Aún más, si yo digo de palabra que soy Superman, ¿me convierto en Superman solo porque lo estoy diciendo? No sé, suena absurdo. Pero entendamos cuál es el punto aquí. Entonces, si yo digo que Cristo o que Jehová es mi Dios, ¿lo es solo porque yo lo estoy diciendo? ¿O ahí sí cambian las cosas? Porque eso es lo que estamos haciendo, Solamente de palabra decimos que Cristo o que Jehová es mi Dios. Pero de hechos no lo podemos probar, no lo podemos mostrar con nada. Entonces, el solo hecho de que yo diga que Cristo, que Jehová son mi Dios, ¿hace que ellos sean mi Dios? ¿O hace que ellos sean mi Dios el hecho de que yo obedezca y haga lo que ellos piden? ¿Hago lo que ellos piden? No lo hago. Entonces, aunque yo diga de palabra que Cristo o que Jehová es mi Dios, no lo son. Porque no se trata de que solo lo digamos de palabra, lo acabamos de comprobar con unos ejemplos que parecían muy absurdos, fueron muy absurdos. Así fueron los ejemplos para que veamos lo absurdo también que es cuando solo de palabra nosotros decimos que Cristo o que Jehová son nuestro Dios. Mire, le pongo un ejemplo, precisamente con este Dios falso, con Buda. Mire, los budistas, ¿usted cree que son budistas solo por el hecho de que dicen que son budistas? ¿Los que adoran a Dios, los que adoran a Buda o los que siguen a Buda? ¿O son budistas porque hacen lo que Buda pide que se haga? Hasta en la vestimenta se les ve que son diferentes. ¿Por qué? Porque se visten como Buda pide que se vistan. Y mire, por ahí derecho,
Podemos seguir por ahí derecho. ¿Usted sabe cómo le pide Cristo que se vista? Sobre todo a las mujeres, también a los hombres, pero más inclinado hacia las mujeres. ¿Usted sabe cómo le pide Cristo o cómo le pide Jehová? ¿Cómo le pide su Dios que se vista? ¿Usted sabe? ¿No sabe? De entrada ni siquiera conoce lo que pide el que usted dice que es su Dios. En Primera de Timoteo usted lo puede ver. Primera de Timoteo capítulo 2, en el verso 9. Vaya a darse una vuelta y léala si tiene Biblia. Yo sé que tiene. Puede ir a verlo ahí. Y ahora yo le pregunto, ¿se viste así? Ahí dice que se tiene que vestir con pudor, con modestia y con decoro. Mujer, ¿se viste así? ¿O ni siquiera sabe qué es eso? ¿O para usted el pudor y la modestia son los leggings? ¿O para usted la modestia y el pudor es un pantalón o una blusa ajustada? Porque así se viste la mayoría de las mujeres el día de hoy. Y porque desde niñas les enseñan que para que un pantalón sea pantalón de mujer, tiene que estar ajustado, si no, no es pantalón de mujer. Ese es el mayor problema que tenemos el día de hoy. El mundo está hundido en el engaño de Satanás. Tan hundidos estamos que no lo vemos. Y no lo vemos porque eso mismo les enseñamos nosotros a nuestras hijas desde niñas. Lo mismo que nos enseñaron a nosotros nuestros padres. Si el pantalón de mujer no está apretado, entonces no es de mujer. Grave error. Puro pecado hay en todo eso. El mundo está hundido en el engaño de Satanás. Pero este sería otro tema. Vamos a regresar al tema. Para usted el pudor y la modestia, mujer, es utilizar un short, una blusa escotada, una blusa transparente, porque hace calor, ¿verdad? Usted puede poner los pretextos que usted quiera. La realidad es que usted no se está vistiendo como el que usted mismo dice que es su Dios. Usted no se está vistiendo como Cristo y Jehová piden que se vista. Porque la modestia, el pudor y el decoro, en pocas palabras, podemos entrar en otro tema aquí, pero la modestia, el decoro y el pudor, en pocas palabras, no están en ninguna prenda de vestir que muestre su figura. Si usted está usando una prenda de vestir, ya sea pantalón, falda o blusa, que muestren su figura, usted no se está vistiendo con pudor ni modestia. Si usted no se está vistiendo así, que es como Cristo y Jehová le piden que se vista, entonces usted no puede decir que ellos son su Dios, porque usted no está haciendo de hechos lo que ellos piden. Tal vez lo diga de palabra diga que ellos son su Dios, eso solo es de palabra. De hechos, usted está mostrando que ellos no son su Dios, porque no hace lo que ellos piden. Y asimismo, si usted habla con maldiciones, aunque sean de esas maldiciones chiquitas, aunque las diga sin ofender, aunque las diga de cariño, aunque las diga de broma, o aunque las diga ya sin darse cuenta, por la razón que sea, si usted habla con maldiciones, repito, aunque sean esas chiquitas, esas que no ofenden, usted dígame, aunque no conozca Biblia, usted lo sabe, ¿de quién cree que venga el hablar con maldiciones? Las diga como las diga. Repito, aún las diga sin ofender, aún las diga de cariño. Usted diga, ¿de dónde cree que vienen las maldiciones? Así es, de Satanás. Y mire la Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en los versos del 9 al 10, ahí dice quiénes no entrarán en el reino de Dios. Ahí dice quiénes no entrarán en el reino de Dios. Dese una vuelta por esas citas y verá que dice que ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los afeminados, entre otros muchos que menciona ahí, dice, podría entrar en otro tema con la homosexualidad o los afeminados, pero ahorita vamos a enfocarnos en este. Y entre todos esos que menciona ahí dice, ni los maldicientes. Entonces vuelve la pregunta, ¿quién es su Dios? La tercera pregunta, ¿cuál es su Dios? ¿Cristo? ¿Jehová?
Ellos le piden que hable con maldiciones de esas que dice de cariño. Ellos le piden que hable con maldiciones chiquitas, esas que no ofenden. O aquí usted puede leer que ellos dicen lo contrario, que los maldicientes no entrarán en el reino de Dios. Por muy chiquitas que sean esas maldiciones que dice, por mucho cariño con lo que las diga, aún las diga por reflejo, por reacción, ya sin darse cuenta. El decir maldiciones de las que sean, eso lo hace a usted un maldiciente. Y ahí, en esa cita que le acabo de dar, en la palabra de Dios dice que un maldiciente no entrará en el reino de Dios. Usted sabe que las maldiciones vienen de Satanás. Entonces, ¿a quién está obedeciendo usted? Porque a ese que obedece es el que contesta la tercera pregunta. A ese que obedece, ese es el que es su Dios. ¿Cumplen los mandamientos de Cristo y de Jehová? ¿Cumplen lo que ellos piden? ¿No? ¿Se da cuenta de dónde lo está llevando esto? En el mejor de los casos, estas preguntas están evidenciando que usted no tiene Dios, porque no hace ni lo que Cristo pide, ni lo que Jehová pide. De hechos, ellos no pueden ser su Dios. Pero entonces, de hechos, ¿quién es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿O no tiene Dios? Ese sería el mejor de los casos. ¿O hace de hechos lo que pide quién? ¿Hace lo que pide la sociedad? ¿Hace lo que pide el mundo? ¿Hace lo que pide el dinero? El dinero lo va a llevar a trabajar más de la cuenta y a vivir para trabajar, no a trabajar para vivir. El dinero lo puede llevar a ser entregado a su trabajo y a darle más importancia al trabajo que a su familia, incluso que a su propia vida personal. Y por ahí derecho, eso es lo que enseña el mundo y la escuela secular, los estudios académicos, que te entregues a tu trabajo, no a Dios. Eso no te lo enseñan. Entonces usted está obedeciendo, si usted hace esto, usted está obedeciendo al mundo y al dinero, a lo que el mundo dice y a lo que el dinero requiere para conseguirlo. Trabajar, de más, ser entregado a su trabajo. Siendo así, entonces ellos son sus dioses, porque se trata de lo que usted hace, lo que su Dios, usted hace lo que su Dios pide que se haga. Y le puedo asegurar que no está haciendo lo que Cristo ni lo que Jehová piden que se haga. Pero sí está haciendo lo que el mundo y el dinero piden que se haga. Entonces dése cuenta quién es su Dios, porque los hechos, lo que hacen, muestran quién es su Dios. Porque se trata de lo que usted hace, no de lo que usted dice. Porque usted puede decir que es un médico, pero si no lo puede probar, es que no es verdad. Si usted cumple los mandamientos de Dios o de Cristo, entonces sí, usted sí puede decir que Cristo o que Jehová son su Dios. Pero si usted no cumple lo que ellos piden que se cumpla, a lo mejor ni siquiera sabe qué piden que se cumpla, entonces ni siquiera los conoce, como a la mujer bonita que pasó en la calle, que ni siquiera conoce. Entonces, ¿por qué dice que Cristo o que Jehová son su Dios? No puede decir eso. Solo lo estará diciendo de palabra. Y de palabra, acuérdese que yo soy astronauta, solo por decirlo. Es más, soy hasta Superman, solo por decirlo. Aquí es donde nos pone la realidad. Esta es la forma real de medir nuestra distancia para con Dios. Nuestras palabras pueden decir, no. Diga lo que diga este audio, para mí, mi Dios es Cristo y es Jehová. ¿Sí? De palabra usted puede decir lo que usted quiera. Yo dije que era Superman de palabra. Pero si algo no lo podemos probar, no es verdad. Y si usted no puede probar que Cristo o que Jehová son su Dios, es que no es verdad. ¿O usted puede probar de alguna forma que Cristo es su Dios? Le repito, lo que no se puede probar no es verdad. ¿Usted puede probar quién es su Dios? Híjole, ¿sabe qué?
Tal vez yo sí se lo pueda probar. Mire, ya no nos metamos en los mandamientos de Dios, en si los cumple o no los cumple. Es más sencillo que eso. Analícese usted mismo o usted misma. Analícese cómo se viste. Y si usted dice maldiciones, aunque sean esas chiquitas, esas que para usted no ofenden, o esas que dice de cariño, esas que dice por reflejo, analícese qué hace y de hechos es lo que estará haciendo para su Dios. Ese será su Dios. Y no olvide de quién vienen las maldiciones, todas, chiquitas y grandes, esas que según usted no ofenden. Y no olvide quién le pide que se vista con pudor y modestia. Y no olvide si está obedeciendo a quién le pide que se vista con pudor y modestia, o si está obedeciendo a aquel que inventó las maldiciones. Analice esto en su vida personal, en su vida diaria. Siendo así, eso le dará la respuesta de cuál es su Dios. Así es. Si usted se viste sin pudor ni modestia, si usted dice maldiciones jugando o de cariño, así es. Ese de quien vienen las maldiciones es el que muestra usted en su vida con hechos que ese es su Dios. De hechos, ese es su Dios, aunque de palabra usted diga que su Dios es Cristo o que es Jehová. Usted mismo sabe que de ellos no viene el hablar con maldiciones, ni el vestirse mostrando su figura. Toda provocación viene de Satanás. Vestirse de una manera que muestre su figura, usted sabe que eso provoca. Al final de cuentas, la provocación va a llevar a la fornicación, a la infidelidad y al deseo sexual, que es lo que hoy abunda en este mundo. Y abunda precisamente por eso, porque no han respetado la forma de vestirse como lo pide Cristo y como lo pide Jehová. De hechos, ahí está la respuesta de quién es su Dios. Ahí está quién está obedeciendo. Mire, esta realidad tal vez le duele escucharla, pero así es. Y es necesario que se la diga. La voluntad de Dios es que usted cumpla los mandamientos de Dios. Esa es su voluntad. ¿Sabe cuál es la voluntad de Satanás? La voluntad de Satanás es que usted no cumpla los mandamientos de Dios. Ahora pregúntese usted mismo y respóndase usted mismo, pero respóndase con sinceridad. ¿Cuál voluntad está haciendo usted? ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está cumpliendo sus mandamientos como Él lo pide? ¿O está haciendo la voluntad de Satanás no cumpliendo los mandamientos de Dios? Son palabras duras, lo sé, para todos ustedes los que estén escuchando este audio. Sé que son palabras duras, pero vale más que abra los ojos hoy, que despierte a la verdad. Para cualquier cosa, le dejamos nuestros datos, nuestro nombre, teléfono, nuestro contacto, al final de este video. En el WhatsApp, ahí está también, por si quiere tener contacto con nosotros. Le voy a dar un consejo, ya por último y para terminar. ¿Quiere acercarse a Dios? Acérquese a la Biblia. No se acerque a las religiones. Las religiones están contaminadas con la mentira y el engaño de Satanás. La serpiente es astuta y con astucia se ha metido en todas las religiones. Quiere acercarse a Dios, le repito, acérquese a la Biblia. No se acerque a las religiones. Léala en la comodidad de su casa. No pierda tiempo en trasladarse a los templos. No pierda tiempo en que se tiene que arreglar así como anda, en fachas. Agárrese 15, 20 minutos a leer la Biblia en su casa. Deje de hacer ricas a todas esas instituciones como lo son las religiones. Deje de hacerlas ricas con sus limosnas, con sus ofrendas, con sus diezmos. Deje de enriquecer esas instituciones como el catolicismo, como el cristianismo, como a los testigos. Ellos viven de usted, de lo que usted les lleva. Vuelvo a repetirle por última vez. ¿Quiere acercarse a Dios? Acérquese a la Biblia. No se acerque a las religiones.
porque lo van a pervertir. Ahora que si quiere acercarse a la Biblia y no sabe cómo, estamos para ayudarle y para servirle en lo que podamos. Señores, que Dios les bendiga y los guarde y que les lleve paz a sus hogares. Amén.